Hola, aventureros. ¿Cómo se encuentran hoy? Antes de embarcarnos en esta nueva travesía, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así nos estarás apoyando para seguir compartiendo relatos fascinantes. ¿Listos? Entonces, que comience la aventura. El vacío interestelar, un lienzo negro salpicado de motas de luz ancestral, se rasgó sin previo aviso. No hubo ondas de energía detectables, ni distorsiones espaciotemporales graduales, solo una súbita y silenciosa aparición. De la nada surgió una formación de naves que desafiaba toda lógica conocida por las patrullas fronterizas KRYLL que custodiaban el sector Perseo Gamma. Eran diseños angulosos, agresivos, con un brillo metálico oscuro que absorbía la luz de las estrellas como fauces hambrientas. No llevaban insignias reconocibles ni emitían señales de identificación estándar de la Confederación. Señor Silar, debe ver esto. La voz del joven oficial de comunicaciones, temblándole ligeramente, resonó en la sala de mando de la Estación Orbital Vigilante Estelar. En la pantalla principal, las lecturas gravitacionales se habían disparado inexplicablemente. Una acumulación masiva de materia surgiendo de la nada. Es como si una porción del espacio se hubiera desprendido de otra realidad. El Venerable Zador, un KRYLL anciano cuyos delicados apéndices temblaban levemente mientras observaba los datos, entrecerró sus múltiples ojos facetados. Una fluctuación cuántica inusual, joven Telak. Hemos visto fenómenos similares en los bordes del nexo. No, venerable, replicó Telak, su voz ahora teñida de un miedo palpable. Las firmas de energía son artificiales. Son naves. Decenas, no, cientos de ellas. Y se están moviendo con una determinación escalofriante hacia nuestro espacio. Las alarmas comenzaron a ulular en la vigilante estelar, un sonido agudo que rara vez se escuchaba en los confines pacíficos del sector. En la pantalla, las siluetas oscuras se definían con mayor claridad, revelando formas que no se correspondían con ninguna nave catalogada en los archivos de la Confederación durante milenios. Eran depredadores metálicos avanzando en formación de cuña, sus proas apuntando directamente hacia el corazón del espacio KRYLL, dentro de la nave insignia, una imponente estructura bautizada como la Indomable. El capitán Eva Rostova observaba las lecturas en su pantalla táctica con una calma tensa. Siglos de travesía, generaciones nacidas y muertas en el vientre de las estrellas, todo convergía en este momento. Frente a ellos, un sistema estelar habitado, el primer peldaño en el largo camino de regreso. A su lado, el comandante Marcos Vargas, su segundo al mando, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante, asintió con gravedad. Listos para el primer contacto, capitán. Eva respiró hondo, el peso de la historia de su pueblo sobre sus hombros. Que recuerden nuestros nombres, dijo con una determinación que helaba la sangre. Que recuerden que las leyendas regresan. El pánico se extendió como una descarga eléctrica a través de las comunicaciones de la vigilante estelar. Los oficiales KRYLL, acostumbrados a la monotonía de la vigilancia fronteriza, se enfrentaban a un espectáculo para el que sus protocolos no los habían preparado. Imágenes borrosas de las naves intrusas inundaban las pantallas, cada ángulo, cada detalle desconocido alimentando la creciente histeria. ¿Qué son esas cosas? Sus escudos no responden a nuestros escáneres, gritó un técnico, sus apéndices gesticulando salvajemente, en el Alto Consejo de la Confederación, ubicado en el opulento planeta capital de Cygnus 7. La noticia llegó como un escalofrío helado en medio de una sesión rutinaria sobre la asignación de cuotas de mineral interestelar. El Venerable Zador palideció, sus múltiples corazones latiendo con una velocidad inusual. Imposible, siseó, revisando los datos una y otra vez. Las simulaciones, los registros históricos, los humanos fueron aniquilados en la gran guerra de la hegemonía hace más de 7 ciclos galácticos. Los registros históricos de la Confederación eran claros, la humanidad, una especie joven y agresiva que había surgido de un único planeta en un sistema periférico sin importancia, se había autodestruido en una conflagración nuclear que había devastado su mundo natal y dispersado a los pocos supervivientes hacia la extinción.
Se les recordaba como una nota a pie de página en la historia galáctica, una advertencia sobre los peligros de la inmadurez tecnológica y la beligerancia. Sin embargo, las imágenes que ahora llenaban las pantallas del Consejo contradecían categóricamente esa narrativa. Las naves eran demasiado numerosas, demasiado avanzadas, demasiado coordinadas para ser los restos dispersos de una civilización extinta. En la Indomable, Eva observaba cómo sus naves se movían con la precisión de un enjambre bien entrenado. Informes de los exploradores, dijo a Vargas. Las estaciones orbitales enemigas están en alerta máxima. Confusión y miedo evidentes en sus transmisiones. Vargas asintió. Sus archivos históricos deben ser incompletos. Eva evocó en su mente las grabaciones holográficas que se habían transmitido de generación en generación en las arcas de sus naves. Imágenes granuladas de un planeta azul y verde, ciudades bulliciosas, rostros llenos de una vitalidad salvaje. Los susurros de viejas leyendas, de un tiempo en que la humanidad había alcanzado las estrellas por primera vez, solo para casi perderlo todo. La Gran Guerra no había sido el final, sino una prueba de fuego, un crisol que había forjado una nueva humanidad, más resiliente, más unida y tecnológicamente muy diferente de lo que la galaxia recordaba, o creía recordar. Un mensaje parpadeó en la pantalla principal de la Indomable, una transmisión codificada en un dialecto arcaico, apenas descifrable por sus sofisticadas IA. 0xC20x80xAF, ¿quiénes sois? 0xC20x80xAF, esta es espacio. KRYLL, 0xC20x80xAF, Eva sonrió, una sombra de algo antiguo y peligroso cruzando sus labios. Que comiencen a entenderlo, comandante. La leyenda ha regresado para reclamar su lugar entre las estrellas. La sala del Alto Consejo, habitualmente un santuario de debates pausados y decisiones calculadas, se había convertido en un hervidero de agitación. Representantes de las innumerables razas que conformaban la Confederación Galáctica parloteaban con creciente alarma, sus diversas formas y vocalizaciones creando una cacofonía inusual. Los hologramas de las naves humanas, ahora analizadas con mayor detalle por los temblorosos exploradores KRYLL, flotaban en el centro de la sala, espectros de una pesadilla recién despertada. Debe haber un error en los escáneres, exclamó un representante Volarian, sus múltiples ojos pedunculados girando frenéticamente. Esas estructuras desafían las leyes de la física conocidas. Sus núcleos de energía son inmensos, inestables. Enestobos, replicó con desdén el Honorable Zador, aunque su voz carecía de su habitual firmeza. Son primitivos, seguramente. Una anomalía local, quizás una facción separatista de alguna raza menor que ha encontrado tecnología antigua. Una representante Silván, su forma arbórea temblorosa, intervino con cautela. Venerable Silar, los informes de la vigilante estelar son consistentes. La flota es vasta y altamente organizada. Sus movimientos son tácticos. Y la transmisión interceptada, aunque rudimentaria, sugiere una inteligencia detrás de todo esto. El gran artífice Teron, un tecnócrata insectoide cuya casta había mantenido la hegemonía tecnológica de la Confederación durante eones, examinó los modelos holográficos con sus complejas mandíbulas haciendo clic nerviosamente. Sus sistemas de propulsión son desconocidos. No se basan en la manipulación de pliegues espaciales ni en la antimateria controlada. Y su armamento, las firmas de energía son distintas a todo lo que hemos registrado. Potentes y enfocadas de una manera aterradora. La negación comenzaba a ceder ante la avalancha de evidencia irrefutable. Los humanos, la leyenda olvidada, no solo habían regresado, sino que lo habían hecho con una fuerza y una tecnología que desafiaban la comprensión de la Confederación. La arrogancia que había sostenido su dominio durante siglos comenzaba a agrietarse, revelando la fragilidad de su complacencia. Silar finalmente levantó uno de sus delicados apéndices, silenciando el creciente caos. Debemos mantener la calma. Movilizaremos la flota de defensa del sector Perseo. Estableceremos un bloqueo. Intentaremos comunicarnos de nuevo, utilizando protocolos más amplios, registros históricos más antiguos, quizás haya alguna clave en los archivos olvidados.
Sin embargo, en los rostros de los miembros del Consejo, Sylar podía ver el creciente temor. La imagen de los humanos como una reliquia polvorienta de un pasado lejano se desvanecía rápidamente, reemplazada por la inquietante posibilidad de que la leyenda fuera mucho más peligrosa que la realidad que habían creído conocer. Mientras la Confederación comenzaba a movilizarse, lenta y con incredulidad, la flota humana continuaba su avance constante hacia el corazón de su espacio, con la indomable a la vanguardia, silenciosa y decidida. El despertar de las sombras apenas había comenzado. La flota de defensa del sector Perseo, una formidable colección de cruceros KRYLL de elegante diseño y destructores volarían de múltiples torretas, se desplegó en una línea defensiva temblorosa más allá del sistema estelar más exterior. Sus comandantes, aún tambaleándose por la incredulidad, recibieron órdenes contradictorias del Alto Consejo: observar, interceptar, disuadir, pero sobre todo, evitar una confrontación directa hasta que se comprendiera la naturaleza de la amenaza. La flota humana no se detuvo. Ignoró las débiles señales de advertencia en un idioma que no conocían, las formaciones defensivas que se alzaban ante ellos. Su avance era inexorable, cada nave un monolito oscuro moviéndose con una sincronización que hablaba de siglos de disciplina y un propósito inquebrantable. La primera escaramuza fue un error, producto del miedo y la inexperiencia. Un joven capitán KRYLL, presa del pánico al ver las imponentes naves acercándose en silencio, ordenó disparar una ráfaga de cañones de partículas contra el ala de una fragata humana. El impacto debería haber destrozado los escudos de cualquier nave conocida. En cambio, la energía se disipó en una brillante llamarada azulada, apenas arañando la superficie oscura del casco humano. La respuesta fue inmediata y aterradora. Sin una señal visible, sin una vacilación perceptible, la fragata humana objetivo giró sobre su eje con una agilidad sorprendente para su tamaño. Un haz de energía blanca pura surgió de un punto en su proa, golpeando al crucero KRYLL en su sección media. Los escudos del crucero colapsaron instantáneamente y el rayo continuó, abriendo un boquete fundido a través de la gruesa armadura. En segundos, el crucero estalló en una bola de fuego y metralla. El silencio en los puentes de mando de la flota de defensa KRYLL fue reemplazado por gritos de horror y confusión. Sus armas, que durante generaciones habían sido la cúspide de la tecnología galáctica, parecían inútiles contra estos intrusos. Sus tácticas, basadas en la superioridad numérica y la potencia de fuego sostenida, se desmoronaban ante la precisión letal y la resistencia desconocida de las naves humanas. En la indomable, Eva observó el despliegue enemigo con ojos fríos y calculadores. Su tecnología es arcaica, comentó con una mezcla de sorpresa y desdén. Confiaban en la cantidad, no en la calidad. Que sirva de lección. Capitán, informó Vargas, están intentando establecer comunicaciones de nuevo. Un espectro de frecuencias más amplio, como usted predijo. Eva asintió. Ábranlos. Pero solo audio. Que escuchen la voz de la leyenda antes de sentir su poder. Una voz temblorosa, llena de incredulidad y miedo, resonó en el puente de la indomable. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Han atacado una nave de la Confederación. Deben cesar su avance inmediatamente y declarar sus intenciones. Eva se acercó al micrófono, su mirada fija en las imágenes de las naves enemigas destrozadas en la pantalla principal. Su voz, cuando habló, era grave y resonante, cargada con el peso de siglos de silencio. Somos los herederos de la Tierra. Y hemos regresado. La respuesta fue un silencio atónito, un vacío cargado de la realización de que el mito se había vuelto una realidad aterradora. La guerra, sin siquiera haber comenzado formalmente, ya había cobrado su primera víctima y la galaxia temblaba ante la llegada de aquellos que creían extintos. En el puente de mando del crucero de batalla KRYLL Dominio Estelar, el almirante Tharrankal observaba el espectáculo de la destrucción con una mezcla de horror e incredulidad. Había participado en innumerables campañas, sofocado rebeliones menores y proyectado el poder de la Confederación a lo largo de incontables años luz. Nunca, en sus largos ciclos de vida, había presenciado una demostración de poder tan brutal y eficiente. Sus propias naves, símbolos de la supremacía galáctica, eran desmanteladas con una facilidad escalofriante.
Analicen los restos, ordenó con voz ronca a sus oficiales, aunque sabía que era una tarea casi inútil. Necesitamos saber cómo sus armas, cómo sus escudos. Las palabras le fallaron. La tecnología humana parecía operar bajo principios completamente diferentes a los suyos, las comunicaciones con el Alto Consejo eran frenéticas, un torrente de informes alarmantes y demandas contradictorias. La noticia del primer contacto hostil se había extendido como un incendio forestal a través de la Confederación, destrozando la narrativa cuidadosamente construida de la extinción humana. El miedo comenzaba a eclipsar la arrogancia, mientras la flota humana continuaba su avance implacable, dejando un rastro de naves destrozadas a su paso, comenzaron a circular teorías desesperadas. ¿Eran una antigua raza precursora que había permanecido oculta? ¿Una civilización de otra dimensión? O, lo más inquietante de todo, eran realmente los descendientes de los humanos, evolucionados y endurecidos por siglos de aislamiento y lucha, en la indomable. Eva permitió que se difundieran transmisiones cortas y encriptadas a través de la red de su flota, fragmentos de un pasado olvidado. Imágenes holográficas de ciudades en ruinas, de guerras encarnizadas, pero también de una increíble capacidad de reconstrucción, de adaptación. Rostros curtidos por la adversidad, ojos llenos de una determinación inquebrantable. Es hora de que vean lo que nos costó sobrevivir, murmuró Eva, observando los análisis preliminares de la tecnología KRYLL. Que entiendan que el acero de nuestras naves se forjó en las cenizas de nuestro mundo. Los fragmentos de la historia humana que comenzaban a filtrarse a través de las defensas de la Confederación eran desconcertantes. Menciones de una guerra termonuclear global, de un planeta devastado, seguido de siglos de silencio. Luego, indicios de una diáspora silenciosa, de arcas generacionales navegando por el vacío, de la adaptación a entornos hostiles, de una obsesión por la tecnología bélica como herramienta de supervivencia. La verdad era mucho más compleja y aterradora de lo que la Confederación jamás había imaginado. Los humanos no se habían extinguido, se habían reinventado. Su aislamiento los había obligado a superar límites tecnológicos que las razas de la Confederación, inmersas en siglos de relativa paz y prosperidad, ni siquiera habían considerado. El legado de la humanidad no era el de una civilización fallida, sino el de una especie tenaz, marcada por la tragedia pero endurecida por ella. Y ahora, ese legado de acero y ceniza se dirigía directamente al corazón de la Confederación Galáctica. Los comandantes de la flota KRYLL, siguiendo doctrinas militares probadas durante milenios, esperaban un enfrentamiento directo, una demostración de fuerza bruta donde su superioridad numérica finalmente prevalecería. Se dispusieron en amplias formaciones de batalla, sus naves insignia en el centro, protegidas por enjambres de cazas y escoltas. La flota humana no jugó según sus reglas. En lugar de un avance frontal masivo, las naves de la capitán Rostova se movían con una fluidez desconcertante. Grupos de fragatas rápidas y ágiles se desprendían de la formación principal, realizando incursiones relámpago contra los flancos de la línea KRYLL, disparando ráfagas de energía concentrada y retirándose antes de que pudieran ser atrapadas. Sus movimientos eran impredecibles, casi erráticos, pero con un propósito subyacente que los analistas KRYLL no lograban descifrar. «Están actuando como depredadores», exclamó un estratega KRYLL en el puente del dominio estelar, sus apéndices golpeando la consola con frustración. No mantienen una línea de batalla coherente. Es caótico, ilógico. El almirante Tharrankea observaba las pantallas con creciente inquietud. No es caótico, corrigió lentamente. Es diferente. Están explotando nuestros huecos, anticipando nuestros movimientos. Es como si hubieran estudiado nuestras tácticas durante siglos. La verdad, aunque Tharrankea no lo supiera, no estaba lejos. Durante sus largos viajes interestelares, las arcas generacionales humanas habían dedicado incontables recursos a analizar las transmisiones de la Confederación, sus doctrinas militares, sus debilidades percibidas. Habían aprendido de una galaxia que los había olvidado. Las naves humanas también demostraron una capacidad de camuflaje y ocultación que desconcertaba a los sensores KRYLL.
Flotas enteras parecían desvanecerse en el vacío para reaparecer repentinamente en puntos estratégicos, lanzando ataques sorpresa y desapareciendo de nuevo antes de que las contramedidas pudieran ser efectivas. Los llamaban tácticas fantasma entre los desconcertados oficiales KRYLL. Quizás lo más desconcertante era la aparente inteligencia artificial que gestionaba los sistemas de combate de las naves humanas. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado coordinados para ser controlados por pilotos orgánicos con los tiempos de reacción conocidos. Las IA humanas parecían anticipar las amenazas, redirigir la energía de los escudos y apuntar con una precisión inhumana. En la Indomable, Eva supervisaba la batalla con una eficiencia fría y calculada. Mantengan la presión, ordenó. Que sientan nuestra mordida en cada flanco. Que sepan que la paciencia de la leyenda se ha agotado. La flota de defensa del sector Perseo, que había salido confiada en su superioridad, se encontraba ahora bailando al son de un enemigo invisible y escurridizo, cuyas tácticas desafiaban toda lógica conocida. La guerra, para la Confederación Galáctica, se había convertido en una pesadilla donde los fantasmas del pasado los atacaban desde las sombras del espacio. La derrota humillante en el sector Perseo Gamma sembró las semillas de la duda y el miedo en toda la Confederación Galáctica. Las noticias, filtradas a través de canales oficiales cuidadosamente controlados pero inevitablemente distorsionadas por el pánico, hablaban de un enemigo implacable e incomprensible, de naves fantasmales y de una tecnología que desafiaba toda explicación. En Cygnus 7, el Alto Consejo se reunía en sesiones de emergencia que se extendían durante ciclos enteros. Las discusiones acaloradas y las acusaciones volaban entre los representantes de las diferentes razas. La confianza que había mantenido unida a la Confederación durante siglos comenzaba a desmoronarse bajo el peso de lo desconocido. Debemos lanzar una ofensiva total, exigió el representante Bolarian, sus ojos pedunculados inyectados en sangre. Debemos aplastar a estos invasores antes de que lleguen a los mundos centrales. ¿Con qué?, replicó la representante Silván, su voz ahora teñida de una ansiedad palpable. Nuestras armas son ineficaces. Nuestras tácticas son inútiles. Ni siquiera entendemos cómo funcionan sus naves. El gran artífice Teron, pálido y visiblemente agitado, presentó sus informes preliminares sobre la tecnología humana. Sus núcleos de energía parecen basarse en la manipulación de agujeros negros en miniatura, estabilizados de formas que creíamos teóricamente imposibles. Sus escudos generan campos de fuerza adaptativos que contrarrestan nuestros armamentos en tiempo real. Y sus IA son de un nivel de sofisticación que supera con creces todo lo que hemos desarrollado. La revelación de que una civilización extinta poseía una tecnología tan avanzada generó una profunda sensación de inseguridad. La hegemonía tecnológica de la Confederación, durante tanto tiempo un pilar de su poder, se sentía repentinamente frágil y obsoleta. Surgieron teorías conspirativas y rumores oscuros. Algunos susurraban que los humanos nunca se habían extinguido, sino que se habían ocultado, evolucionando en las sombras. Otros temían que fueran una fuerza invasora de otra galaxia, una plaga cósmica imparable. El miedo a lo desconocido era un veneno que se extendía rápidamente por toda la Confederación. El venerable Silar, aunque intentaba mantener una fachada de calma y control, sentía el peso de la creciente crisis. Los archivos históricos más antiguos, desenterrados de las profundidades de las bóvedas olvidadas, ofrecían escasa luz sobre la verdadera naturaleza de los humanos. Fragmentos de antiguas guerras, de una ferocidad salvaje y una adaptabilidad sorprendente, pintaban una imagen muy diferente de la leyenda de una civilización débil y autodestructiva. Debemos entenderlos, declaró Silar con urgencia. Debemos encontrar una manera de comunicarnos, de comprender sus motivaciones. La guerra a ciegas contra un enemigo que no entendemos solo conducirá a la aniquilación. Sin embargo, sus palabras resonaban vacías en una sala llena de miedo y desconfianza. La arrogancia de la Confederación se había roto, pero en su lugar no había surgido la sabiduría, sino una profunda y paralizante incertidumbre. Las grietas en la hegemonía galáctica se estaban ensanchando, y nadie sabía qué monstruos podrían emerger de las sombras del espacio. A pesar del creciente pánico, la lógica fría prevaleció entre algunos miembros del Alto Consejo. La guerra sin comprensión era un suicidio.
Se autorizó un intento desesperado por establecer una comunicación significativa con la misteriosa flota humana. Se utilizaron todos los lenguajes interestelares conocidos, secuencias matemáticas universales e incluso representaciones pictóricas de conceptos básicos, transmitidas a través de potentes haces de energía hacia la indomable. Durante siglos enteros, solo hubo silencio. La flota humana continuó su avance constante, ignorando los débiles intentos de parloteo interestelar. La frustración y la desesperación crecieron en el Alto Consejo. Muchos abogaban por una ofensiva total, argumentando que la falta de respuesta solo confirmaba las intenciones hostiles de los invasores. Sin embargo, justo cuando la paciencia comenzaba a agotarse, una señal respondió. No era un lenguaje conocido, ni una secuencia matemática pura. Era una compleja modulación de ondas de radio, un patrón intrincado que parecía contener información estructurada. Los lingüistas y criptógrafos de la Confederación trabajaron febrilmente, sus mentes luchando por descifrar el mensaje enigmático. La primera traducción fue fragmentaria y desconcertante. Patrones de datos que parecían representar la estructura del ADN humano, complejas ecuaciones físicas que estaban siglos más allá de la comprensión actual de la Confederación, y extrañas representaciones holográficas de un planeta azul y verde, devastado pero con signos de recuperación. Luego vino una secuencia de audio, una voz grave y resonante, la misma que había pronunciado las escalofriantes palabras: somos los herederos de la Tierra. Pero esta vez, la voz continuó, en un dialecto antiguo, olvidado incluso por los propios humanos de la Confederación, pero sorprendentemente similar a una lengua madre arcaica que se creía extinta. 0xe20x80 buscamos, 0xe20x80 conocimiento, 0xe20x80 alianza, 0xe20x80 no. 0xe20x80 conquista, 0xe20x80 la incredulidad se extendió por el Alto Consejo. ¿Alianza? Después de la destrucción que habían causado, ¿qué podían querer los humanos del poderoso Imperio Galáctico? Una facción, liderada por la cautelosa representante Sylvan, abogó por la cautela y la negociación. Otros, como el representante Volarian, veían esto como una táctica dilatoria, una artimaña para ganar tiempo antes de un ataque a gran escala. El venerable Silar, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, tomó una decisión arriesgada. Envió una respuesta, una humilde petición de encuentro, un intento de tender un puente entre la leyenda y el poder. La respuesta que recibieron fue aún más sorprendente: una ubicación designada en el vacío, lejos de cualquier colonia o estación espacial, y un ultimátum implícito. Acudirían desarmados, con una sola nave. Cualquier señal de hostilidad sería interpretada como una declaración de guerra total. La Confederación Galáctica, en la cúspide de su poder, se encontraba ahora negociando con los fantasmas de su pasado, una alianza incierta forjada en el miedo y la incomprensión. El encuentro que se avecinaba podría ser la clave para la supervivencia de ambos, o la chispa que encendiera una guerra galáctica sin precedentes. En el punto de encuentro designado, un vacío desolado salpicado de nebulosas tenues, una única nave humana emergió de la nada. Era una embarcación elegante y amenazante, con líneas fluidas y cañones de energía oscurecidos, pero inconfundiblemente más pequeña que los cruceros de batalla de la Confederación que esperaban a una distancia respetuosa. De la flota de la Confederación se adelantó una lanzadera diplomática, escoltada por dos ágiles cazas de intercepción KRYLL como una vacilante muestra de buena voluntad y cautela. A bordo viajaban el venerable Silar, la representante Sylvan y el gran artífice Teron, cada uno representando una faceta del desconcertado Imperio Galáctico. Cuando la lanzadera se acopló a la esclusa de la nave humana, la tensión era palpable. Los representantes de la Confederación fueron recibidos por una delegación humana encabezada por el comandante Marcos Vargas. Su presencia era imponente, su mirada directa y penetrante. Los acompañaban dos individuos más, una lingüista de rostro sereno llamada Anja Petrova y un ingeniero de sistemas, Jian Li, cuyos ojos inteligentes escrutaban cada detalle del interior de la lanzadera. El encuentro tuvo lugar en una sala austera pero funcional de la nave humana. El aire estaba cargado de una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Fue Anja Petrova quien rompió el silencio, hablando en un dialecto galáctico estándar con un ligero acento arcaico. Agradecemos su disposición a reunirse, dijo con cortesía formal. Somos los herederos de la Tierra y hemos regresado en busca de conocimiento y un futuro pacífico. El venerable Silar fue el primero en responder, su voz aún teñida de incredulidad. Paz. Sus acciones hasta ahora han sido interpretadas como un acto de guerra. Nuestra llegada fue inesperada, replicó Vargas con firmeza. Encontramos una galaxia que nos había olvidado, cuyos registros de nuestra existencia eran incompletos y erróneos. Nos vimos obligados a demostrar que no éramos una leyenda, sino una fuerza a tener en cuenta. La representante Silván intervino con una voz conciliadora. Buscamos comprender sus motivaciones. ¿Por qué han regresado después de tanto tiempo? ¿Qué buscan en esta galaxia? Fue Jianli quien respondió, su mirada fija en los hologramas de la tecnología humana que los representantes de la Confederación habían traído consigo. Buscamos respuestas. Durante siglos de aislamiento, hemos avanzado por caminos tecnológicos diferentes. Vemos potencial en su conocimiento, al igual que esperamos que ustedes vean valor en el nuestro. Buscamos una alianza, un intercambio que beneficie a ambos. El gran artífice Teron se inclinó hacia adelante, sus mandíbulas haciendo clic con excitación. Sus núcleos de energía, sus sistemas de propulsión, son fascinantes. ¿Estarían dispuestos a compartir sus principios? Vargas intercambió una mirada con Anja. Compartiremos lo que sea necesario para asegurar una coexistencia pacífica. Pero también debemos ser claros. La supervivencia de nuestro pueblo es nuestra prioridad. No toleraremos la hostilidad ni los intentos de subyugación. El encuentro continuó durante horas, un delicado baile de preguntas y respuestas, de revelaciones cautelosas y de la lenta construcción de un puente sobre el abismo de la incomprensión. Los humanos explicaron brevemente su historia de casi extinción y su arduo camino de regreso a las estrellas. Hablaron de un mundo perdido pero recordado con cariño, y de la determinación de no permitir que su legado se desvaneciera de nuevo. Al final de la reunión, no se había forjado una alianza completa, pero se había sembrado la semilla de la posibilidad. Ambas partes acordaron un cese temporal de las hostilidades y el establecimiento de canales de comunicación permanentes. El futuro de la galaxia pendía de un hilo, un equilibrio precario entre la leyenda renacida y el poder establecido. La batalla por el futuro de la galaxia no se libraría solo con armas, sino también con palabras y la voluntad de comprender al otro. El cese de las hostilidades trajo consigo una tensa calma a la galaxia. Las naves humanas mantuvieron sus posiciones, pero detuvieron su avance. La Confederación, aún tambaleándose por las pérdidas y la sorpresa, comenzó a debatir internamente el significado de la llegada humana y las implicaciones de una posible alianza. Las primeras reuniones de intercambio entre científicos e ingenieros de ambas civilizaciones fueron un crisol de asombro y confusión. Los humanos quedaron impresionados por la sofisticación de ciertas áreas de la tecnología de la Confederación, especialmente en lo referente a la manipulación de campos gravitacionales y las comunicaciones subespaciales. A su vez, los científicos de la Confederación se maravillaron ante la eficiencia y la potencia de los núcleos de energía en miniatura de las naves humanas, la adaptabilidad de sus escudos y la complejidad de sus inteligencias artificiales. Sin embargo, las diferencias culturales eran un obstáculo formidable. Los siglos de aislamiento habían moldeado a los humanos de maneras que las diversas razas de la Confederación apenas podían comprender. Su pragmatismo, su enfoque directo y su intensa lealtad a su propia especie a menudo chocaban con los protocolos diplomáticos y las intrincadas jerarquías sociales de la Confederación. Dentro de la Confederación, la idea de una alianza con los humanos generó una profunda división. Muchos veían a los recién llegados con suspicacia, recordando las antiguas leyendas de su agresividad y su autodestrucción. El representante Bolarian se convirtió en la voz de la oposición, argumentando vehementemente que cualquier cooperación con los humanos era una locura peligrosa que solo conduciría a la ruina de la Confederación. Son una plaga, vociferaba en las cámaras del Consejo. Han demostrado su capacidad de destrucción. ¿Y ustedes proponen darles acceso a nuestra tecnología, a nuestros mundos? Están invitando a la catástrofe.
Otras razas, sin embargo, veían en la alianza una oportunidad. Los Sylvan, con su sabiduría ancestral, reconocían la resiliencia y la capacidad de adaptación de los humanos, cualidades que la Confederación, en su larga era de paz, había comenzado a perder. Algunos tecnócratas, como el gran artífice Teron, estaban fascinados por el potencial de la tecnología humana para revitalizar el estancado progreso científico de la Confederación. En la indomable, Eva Rostova supervisaba los primeros intercambios con una cautela inquebrantable. Sabía que la confianza no se ganaba fácilmente después de siglos de olvido y un primer contacto hostil. Debemos demostrar nuestro valor, decía a su tripulación. No solo nuestra fuerza, sino también nuestra capacidad de construir, de cooperar. El legado de la humanidad no debe ser solo el de la guerra, sino también el de la supervivencia y la adaptación. Los primeros proyectos de colaboración fueron pequeños y cuidadosamente supervisados: el estudio de fenómenos espaciales desconocidos, el desarrollo de protocolos de comunicación intercultural, el intercambio de conocimientos básicos sobre medicina y agricultura. Lentamente, con esfuerzo y no poca fricción, comenzaron a surgir los primeros lazos de entendimiento, pero la sombra de la desconfianza y la oposición seguía cerniéndose sobre la incipiente alianza. Muchos en la Confederación todavía veían a los humanos no como aliados, sino como una amenaza latente, una bomba de tiempo esperando para estallar. El legado de los humanos, más allá de la leyenda, aún estaba por escribirse en las estrellas. La frágil tregua se vio amenazada por un evento inesperado y catastrófico. Una anomalía espacial masiva, desconocida para ambas civilizaciones, surgió de repente en un sector neutral, engullendo estaciones espaciales y causando devastación gravitacional a varios sistemas cercanos. La amenaza era indiscriminada, afectando tanto a mundos de la Confederación como a las recién establecidas rutas comerciales humanas. El pánico se extendió de nuevo, pero esta vez fue diferente. En lugar de culpar inmediatamente a los recién llegados, la Confederación se dio cuenta de que esta era una amenaza que los superaba a ambos. El venerable Silar, en un gesto sin precedentes, envió una solicitud directa de ayuda a la capitán Eva Rostova. «Capitán», transmitió su voz, cargada de una urgencia palpable, «esta anomalía, no la comprendemos. Está creciendo exponencialmente. Necesitamos toda la potencia de fuego y el conocimiento que puedan ofrecernos». Eva, sin dudarlo, respondió. «Almirante Silar, la humanidad ha enfrentado la extinción antes. No permitiremos que le suceda a otros. Desplegaremos nuestra flota de inmediato». Fue en la respuesta a esta crisis que la verdadera naturaleza de la posible alianza comenzó a tomar forma. Las naves humanas, con su tecnología de manipulación de energía y sus ágiles tácticas, demostraron ser cruciales para contener la expansión de la anomalía. Sus IA trabajaron en sincronía con los sistemas de la Confederación, analizando datos y proponiendo soluciones innovadoras. Los ingenieros humanos y de la Confederación trabajaron codo a codo, compartiendo conocimientos y adaptando sus tecnologías para enfrentar la amenaza común. Jian-Li y el gran artífice Teron descubrieron puntos en común inesperados en sus enfoques científicos, forjando un respeto mutuo que trascendía las diferencias biológicas. Anya Petrova se sumergió en el estudio de los patrones de energía de la anomalía junto con los lingüistas Sylvan, buscando cualquier indicio de un origen o una posible forma de detenerla. En el fragor de la crisis, las viejas sospechas y los prejuicios comenzaron a desvanecerse. Los pilotos KRYLL y los comandantes humanos lucharon juntos, cubriendo los flancos de los demás y coordinando maniobras complejas. Los médicos de ambas civilizaciones compartieron sus conocimientos para atender a los heridos, sin importar su origen. Finalmente, trabajando juntos, lograron encontrar un punto de convergencia, una forma de estabilizar la anomalía utilizando una combinación de tecnología humana y de la Confederación. La amenaza fue contenida, aunque las cicatrices en el espacio y en la psique de ambas civilizaciones tardarían en sanar. Este evento cataclísmico tuvo consecuencias profundas. La Confederación Galáctica presenció de primera mano la resiliencia, la inteligencia y la determinación de la humanidad. Muchos de los que antes se oponían a la alianza comenzaron a ver a los humanos no como una amenaza, sino como un valioso aliado en una galaxia llena de peligros desconocidos. Un nuevo amanecer galáctico comenzaba a despuntar, forjado en la adversidad y la cooperación.
El despertar de la humanidad no había traído la destrucción temida por algunos, sino la posibilidad de un futuro compartido, más fuerte y más esperanzador. En los meses que siguieron a la crisis de la anomalía, la relación entre la humanidad y la Confederación Galáctica experimentó una transformación radical. Los lazos forjados en el crisol de la adversidad se fortalecieron, dando paso a una era de colaboración sin precedentes. Se establecieron embajadas permanentes, programas de intercambio cultural y proyectos de investigación conjuntos que impulsaron el avance tecnológico de ambas civilizaciones a un ritmo asombroso. La leyenda de los humanos, antes un susurro olvidado, se convirtió en un relato de resiliencia y renacimiento, una inspiración para todas las razas de la Confederación. La capitán Eva Rostova fue aclamada como una líder visionaria, su pragmatismo y su determinación fundamentales para forjar esta nueva era de entendimiento. El venerable Sylar, en sus últimos años, reconoció públicamente la sabiduría de la alianza, admitiendo que la arrogancia de su pueblo les había cegado ante el verdadero potencial de la humanidad. Sin embargo, en las profundidades del espacio inexplorado, ecos de la anomalía persistían. Los científicos de ambas civilizaciones continuaban estudiando sus extraños patrones de energía, descubriendo indicios de una inteligencia desconocida, de una fuerza cósmica que acechaba más allá de su comprensión actual. En una de las últimas reuniones entre Eva y Sylar, poco antes del fallecimiento del anciano KRYLL, compartieron una reflexión sobre el futuro incierto. Capitán Rostova, dijo Sylar con una voz débil pero llena de respeto, han demostrado que las leyendas pueden regresar y forjar nuevos destinos. Pero recuerden que cada amanecer trae consigo nuevas sombras. La galaxia es vasta y llena de misterios que aún no podemos imaginar. Eva asintió, su mirada fija en las estrellas que brillaban más allá de la ventana. Lo sabemos, venerable. La humanidad ha aprendido que la supervivencia requiere vigilancia constante. Y ahora, no estamos solos. Enfrentaremos lo que venga juntos. Pero en los últimos segundos de la transmisión, justo antes de que se cortara la conexión, un científico humano en una estación de investigación remota detectó una señal anómala proveniente del corazón de la anomalía estabilizada. Era un patrón complejo, repetitivo, que no se correspondía con nada conocido. Y contenía un único mensaje, transmitido en un lenguaje que nadie en la galaxia había escuchado jamás: 0x20x80x AF, el despertar ha comenzado. 0x20x80x AF, la pantalla se oscureció, dejando al científico solo con la escalofriante realización de que el despertar de la humanidad podría haber desencadenado algo mucho más grande y desconocido, algo que pondría a prueba la frágil alianza en formas que nadie podría haber previsto.